El canal de Puerto Rico estaba fenomenal. Sí, eso sí. Estaba chulo, ¿no? Oye, siléncialo, ¿no? Hay que Porque... poner los teléfonos en silencio. Sí. Estamos ya en directo. Se están Sí, uniendo ahora mismo estoy en un acto, amigos de la pero lo he librería visto, Alberti. pero Buenas ahora tardes. ahora no puedo hablar. Sí, sí. Bienvenidos a la librería Rafael Alberti, a los encuentros en Alberti. En este caso en casa, todavía desde hace ya un año, ¿no? Que empezamos con esta manera de no perder el lazo de comunicación con los lectores y con todos los amigos de la buena literatura y de los libros. Esta tarde recibimos a Luis Prados de la Escosura y a Ricardo Cayuela, editor de Turner, y vamos a publicar El Muro de Madrid, vamos a presentar El Muro de Madrid, que es una novela expresamente dicho en la portada, una novela de Luis Prados de la Escosura, y quién mejor que su editor, ¿no? En este caso, Ricardo Cayuela. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Disculpadnos el retraso, queremos ser siempre muy puntuales, pero bueno, esta va a ser una conversación entre amigos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Lola, por este espacio en esta maravillosa librería, que es uno de esos rincones en donde la cultura de la letra impresa vive y sobrevive gracias a iniciativas como la que tú encabezas, Lola. O sea que muchas gracias por la hospitalidad. Y bueno, vamos a hablar de una novela. Editorial Turner no suele publicar novelas, es una excepción en su catálogo. Somos una editorial de no ficción, de historia, pensamiento, ciencia, arte, pero cuando tenemos la posibilidad de manejar un manuscrito que nos interesa mucho, hacemos una excepción y lo metemos en nuestro catálogo en la colección El Cuarto de las Maravillas. Y desde que yo conocí el manuscrito de Luis, quedé enamorado de esta historia y por lo tanto me parecía que Editorial Turner debía ser su casa y su espacio. La novela, como algunos de ustedes quizá ya saben, parte de una aporía histórica, de una contrafactual histórica. Y el origen de esa idea es uno de los motores más interesantes. Pero yo no quiero hablar, sino aprovechar que tenemos a nuestro autor, que es lo importante. Y quería primero preguntarle a Luis sobre la selección del epígrafe, que es una cita de Orwell. ¿Por qué escogiste a Orwell y qué significa ese epígrafe? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la librería Rafael Alberti y por supuesto a ti como editor y a Editorial Turner, que me hace una enorme ilusión que mi primer libro se publique en Turner, a la que le tengo muchísimo afecto desde que era adolescente, ¿no? ¿Por qué Orwell? Porque yo creo que sigue, cuando se me ocurrió la idea de una España dividida, en el que la guerra civil se prolonga digamos, entra como conflicto marginal dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en cierta manera, hay que recordar que si la Guerra Civil Española termina en abril del 39, el pacto germano-soviético es de finales de agosto del 39, ¿no? Es decir, son 6 meses. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cómo hubiera ocurrido si una prolongación solamente de 6 meses, ¿no? Y después de esa idea, yo creo que es inevitable cuando se reflexiona sobre la guerra civil volver a Orwell. A mí se me había quedado en la memoria, cuando leí Homenaje a Cataluña, dos ideas que me hacían bastante gracia. Una es una frase que dice: los españoles son demasiado negligentes para ser totalitarios. Y otra que es él cuando está en el frente de Aragón con las milicias del POUM. Claro, la gente del POUM, el santo y seña, en vez de poner San Pedro, paraíso, ponían consignas políticas, con lo cual muchos campesinos aragoneses no recordaban que la consigna era Frente Único de Trabajadores, con lo cual luego tenían muchas posibilidades de acabar mal por no recordar el santo y seña, ¿no? Y entonces yo, cuando llevaba ya y digo lo de la vigencia de Orwell por dos cosas de 1984 que yo creo que están plenamente vigentes en la situación política actual. Una que es cuando la mentira se hace pasar por verdad, y luego es cuando el poder
no solamente quiere controlar el futuro, sino que quiere controlar también el pasado. Entonces, esto me llevó a leer, y resumo, me llevó a leer Los escritos en España de Orwell, y de pronto, por la mitad del libro, me encontré un artículo en el que decía esto, de que en el año 37, cuando está realmente, como diría, muy decepcionado, muy amargado, tanto por la pasibilidad de las democracias como por el secuestro de la Revolución Española por parte de los comunistas, dice de forma muy desencantada: bueno, esto acabará en empate, cada uno dirá que ha ganado, pero fue, digamos, esa cita fue una confirmación de la idea que se me había ocurrido algunos meses antes. Que la idea es muy poderosa. No hay un ganador en la guerra civil, queda dividido en dos, un poco como Alemania o como Corea. Madrid es una capital en disputa que la separa un muro. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué sería cada uno de los frentes? ¿Cuáles serían las características en ambos lados? La republicana y la militar, digamos, la nacional. Bueno, yo creo que claro, yo tengo esto, lo bueno de ser periodista y hacer una cosa de ficción es que puedes hacer lo que te dé la gana, no eres historiador ¿no? Entonces yo me invento más o menos con cierta intención de verosimilitud lo que quiero. Creo que la parte digamos heredera del bando nacional, pues creo que era plausible que se convirtiese en una monarquía parlamentaria con una democracia muy insuficiente, con muchas restricciones, pero yo me recordaba un poco como algunos momentos de las democracias griegas, ¿no? Al final de la Guerra Civil griega, unas democracias monitorizadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente con mayor peso de Gran Bretaña por la cercanía y por el tema de Gibraltar, y donde el peso de la Iglesia Católica es muy fuerte, donde el peso de un ejército que siente que le han robado la victoria en el último momento sigue siendo muy fuerte. Entonces es una sociedad que quiere evolucionar, pero que va un poco a paso de tortuga y donde se dan comportamientos muy contradictorios. Y en la zona republicana creo que también es plausible pensar que el Partido Comunista y el Ejército de la República, dominado por los comunistas, sale realmente el más fuerte al final de la contienda y establece un régimen comunista. Lo que pasa es que es un régimen comunista atenuado si lo comparas con las ocupaciones del Ejército Rojo en Europa del Este, por la lejanía también. Ahí hay factores, es decir, es un estanque con una situación económica pues muy adversa, porque está perfectamente aislada, es toda la mitad oriental digamos toda la parte mediterránea de España, pero donde hay algunos valores que se mantienen, tipo la austeridad y algún afán de cierta igualdad. Es un fracaso económico y no hay libertades políticas, pero digamos que se sobrevive. Es interesante la mirada de cómo hubieran permanecido ciertos personajes históricos y cómo encajan en la ficción, ¿no? Hay que recordar que el bando republicano lo gobierna Lister, por ejemplo, ¿no? Con una troika que asemeja mucho a los regímenes comunistas más cerrados y un ambiente de mercado negro y empieza cierta opresión y censura. Y por el otro lado, algo bastante parecido a lo que fue el primer franquismo, ¿no? Que es un poco la hipótesis, pero ya abierto al mundo occidental y la Guerra Fría. ¿Ahí qué rol juega en cada bando Hispanoamérica? Porque es curioso, ¿no? Pienso como un mexicano aquí. Sí, yo además he vivido en México varios años y lo tuve muy, muy presente porque pero eso ya sería para otra pregunta, la de la relación de los españoles con América, que yo creo que es muy deficitaria en general. La relación con Hispanoamérica, en el caso de México está claro, por el comportamiento del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no?
Entonces, México pues es uno de los sostenes y de los que le una de las válvulas de oxígeno del gobierno de Lister que no sea del bloque soviético, ¿no? Con toda la simpatía, el folclore, el sentimentalismo y la hermandad y todos los malentendidos, pero al fin y al cabo todas las relaciones que tenemos con contacto entre españoles y mexicanos, ¿no? Eso le dota de una corriente de simpatía y de mirada al exterior. En la otra España, en la España monárquica, hay una enorme, están enfermos de retórica, ¿no? Entonces, eso la retórica esta grandilocuente de algunas repúblicas latinoamericanas, de algunos de sus líderes, se conjugan bien y además agarra la tradición de la hispanidad formulada en los términos de Ramiro de Maeztu y este tipo de cosas, ¿no? Esas serían las dos visiones. En Argentina en ese momento está Perón y todo esto. Ahora, no hay que asustar a los lectores, no es una novela de historia contrafactual, es una novela y esto es solo el marco en el que sucede la historia, que es una historia de amor clásica en cierto sentido entre una pareja que están en bandos opuestos o viven en Españas distintas, ¿no? Pero antes de entrar a la historia del amor, me interesaba preguntarte sobre el periodismo en esta España republicana, porque el protagonista es un periodista y está empezando a sufrir en carne propia los embates de la censura, el control de la información. Al mismo tiempo él tiene el nervio de quererse informar puntualmente lo que está pasando, ¿no? No sé qué parte de la vida de redacción es autobiográfica tuya, de tu larguísima experiencia en el periódico en El País. En fin, me gustaría un poco cómo ideaste esto y cómo se siente cuando uno trabaja en un periódico y empieza a ver, quizá, aunque esto es en la ficción, no sé si en la realidad, que hay una presión por no decir cosas o por cambiar cosas, ¿no? Bueno, uno de los personajes o coprotagonistas sea periodista era también porque era un terreno donde yo me podía sentir más cómodo, ¿no? Claro. Y yo gracias a Dios no conocí las censuras que se podían, no conocí la censura de la prensa bajo el franquismo, ni he conocido la censura bajo un régimen comunista, ¿no? Yo apunto, como la novela trata de ir deprisa y ser ligera, trato cosas que nos hemos encontrado un poco todos trabajando en un periódico, que no es tanto censura, es a veces esto ni se formula verbalmente, es simplemente cuando tú sabes, da igual en qué medio estés, qué conviene y qué no conviene, ¿no? De todas formas... eso es muy sutil. En la eso novela, es muy sutil, ¿no? porque no hay órdenes. Claro. Es decir, puede haber, hay gente que sí habrá sufrido, evidentemente. Yo, gracias a Dios, personalmente no, pero No, bueno, evidentemente habrá no, gente, democracia no habrá puede ser gente que tema, habrá ¿no? sufrido realmente órdenes, censuras brutales, y eso no lo he conocido y no era mi intención. Yo hablo de mí y de mi personaje, ¿no? Pero evidentemente existe. Pero es más sutil. Es más sutil y tampoco esto tengo que aquí un par de compañeros periodistas, tampoco los periodistas son héroes de la libertad de expresión, o sea, los periodistas son gente también de una enorme sumisión y al respecto hay una cosa que sí me gustaría decir, que de la censura actual. La censura actual es yo lo que siento ahora que estoy apartado del periodismo es una enorme autocensura de lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Por todo mundo, en ambos espacios, digo. Más unos que otros, pero es decir, si se produce un crimen de violencia de género, de violencia de género, y omites que el asesino y la asesinada eran de Bangladesh, estás ocultando información al lector. Pero la corrección política manda. Es como un mal entonces, este tipo de situaciones. Hay otra cosa que me gustaría añadir, que es una cosa que yo observo en muchos periodistas jóvenes, que es lo cuidadosos que son con su reputación por las redes sociales. Entonces, claro, hay que estar en el lado correcto de la historia. Otro reforzamiento, ¿no?, de la autocensura, en cierto Exacto. sentido, ¿no? Pero volvamos un poco a la novela.
Yo sé, porque me tocó trabajar un poco el manuscrito contigo, que la parte del contar la historia de amor tenías algún tipo de cuidado y te costó como mucho trabajo. ¿Coincidirías conmigo que es quizá lo que más trabajo Sin te ninguna costó? duda. ¿Cómo fue esa experiencia de creación de la relación amorosa entre los protagonistas? La más difícil. La más difícil, pero la más difícil porque es que no ayudaba a nada. O sea, de pronto descubrí, creo que lo comentaba contigo, que el español no tiene palabras muy bonitas para describir el cuerpo, ¿no? ¿Sabes? Quedan gazmoñas, anticuadas, no sé, nadie las dice, Claro. ¿no? No hay un lenguaje coloquial fino. La línea de sugerir, insinuar y tal es muy difícil. O sea, hacer pornografía me resulta fácil, pero crear una situación sexy, insinuante, sugerente, no es nada. O sea, Y con las palabras adecuadas. y con las ¿sí? palabras adecuadas, porque Claro. las palabras, vamos, no sé, en otros sí, tampoco soy yo políglota, pero en español a mí me resultaban que o bien están completamente en desuso, o son horrorosas, fonéticamente horrorosas, ¿no? Hay Y- unos verbos para un latinoamericano que son muy difíciles. Y entonces ¿no? sí, ahí digamos que tuve problemas, Claro. vamos. Oye, y la estructura de folletín, porque en realidad es una novela muy cómoda de leer, porque cada capítulo termina en una intriga en cierto Bien. sentido, ¿no? Recuerda, no Sí. sé, a Víctor Hugo, a la novela decimonónica del 19. Lo digo obviamente como un elogio y porque es intencional, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué tiene esta estructura de folletín? Pues quizás porque, bueno, porque la experiencia con la gente que conoces estamos todos saturados de series de televisión, la gente tiene poco tiempo para leer, la formación periodística hace también que un periodista tiene que pensar que por muy importante que sea lo que cuentes, el lector tiene poco tiempo. El lector siempre es una persona ocupadísima. Entonces tienes que ser ligero, ser concreto y ir un poco deprisa. Y había hay una columna de nuestro común amigo Ibsen Martínez, que yo le contraté en El País hace un montón de años, que se llama Leyendo de pie. Ujú. Entonces yo quería que me gustó, eso siempre me gustó, lo de Leyendo de pie, sí quería que fuese un libro que fuese muy deprisa, y una manera también de atrapar al lector era esa idea de folletín de continuará, y por eso Claro. lo hice. Qué bien que mencionas a Ibsen, que además es un magnífico Sí. novelista también, ¿no? Ah. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que recuerda justo el Berlín de los 50, o más bien de los 60, con el muro que divide Madrid, ¿no? ¿Cómo es esa división? ¿Podrías espacialmente contarla un poco a los que nos están escuchando? Bueno, como decía antes, como no me he metido en grandes dibujos ni he hecho un trabajo de documentación a fondo de la ciudad de Madrid, a la que personalmente no conozco muy bien, y no quería que el lector aportase él, ¿no?, un poco su conocimiento de la ciudad, o él pusiese de su parte, porque en cierta manera en la época que vivimos con tantísimas imágenes, yo creo que la descripción no sabes hasta qué punto es necesaria o no. Más bien yo tiendo a pensar que cada vez menos, ¿no? Y entonces ese mundo lo imaginé un poco por lo que sabía de cómo era la división de Berlín antes del muro, antes de la construcción del muro, que es un poco un territorio de nadie, donde hay un enorme trasiego, y hay una vigilancia, pero es muy porosa esa frontera. Es peligrosa, pero no tiene por qué serlo, depende de la maña que tengas. Y es un poco una cosa simbólica, porque todavía no se ha producido en el caso de la división de Madrid no hay una fuga de un lado a otro. Lo que hay es un contacto inevitable, porque parte de la tesis de la novela es que los españoles no eran tan distintos. Hay una cosa en el final del prólogo, que era una de las ideas también, volviendo al comienzo, a Orwell, que es la sospecha de que los españoles fuimos embaucados por la historia.
Ujú. O sea, el peso de las ideologías y la virulencia del conflicto político realmente era mucho más exagerado que la experiencia cotidiana de la gente. Es un ¿No? poco la tesis también de Paul Preston de la Tercera España, entre los protagonistas políticos, ¿no? Incluso los resultados de las elecciones, hasta incluido la del 36, en donde diputados falangistas hubo 0 y comunistas 1 o 2, ¿no? Y que la guerra fue la que provocó esa polarización tremenda, ¿no? Pero la polarización no es un fenómeno atmosférico, la polarización las crean. Claro. O sea, nosotros, ahora aquí en Madrid hay elecciones el 4 de mayo y hay un líder político hablando del cinturón rojo. Cinturón rojo, habría que decirle que ya cuando él nació ya estaba eclipsando. O sea, simplemente hay que ver simplemente los votos, cómo se ha producido un cambio de voto en el supuesto cinturón rojo allá por los primeros 80, ¿no? Como pasó en París también. Pero se habla del cinturón rojo. Parece a veces que en las terrazas de Madrid solo toman copas o cervezas los fascistas, porque parece que los progresistas no van a terrazas. O sea, entonces están generando una campaña, desde mi punto de vista, completamente artificial, completamente engañosa, completamente disparatada, que no es la experiencia que tiene cualquier ciudadano de Madrid. O sea, hay un gap enorme entre la retórica guerra civilista de la clase política y los ciudadanos. Y eso no es la primera vez que ocurre, y que me temo que pasó en el pasado también. Pero fíjate, tiene que ver con la intención de la novela, porque obviamente supone un tiempo histórico, es una fábula un poco orwelliana, ¿no? 1984, rebelión en la granja, pero lo que quiere debatir es el presente. Sí. Y en realidad es un llamado a la concordia, a verse en el espejo del otro, en cierto sentido, ¿no? ¿Dirías que es un poco la intencionalidad oculta, el río subterráneo que recorre la novela? Absolutamente. O sea, mi punto de vista, equivocado o no, creo que no, claro, es que no, aquí se hizo un milagro que además lo hizo el Partido Comunista y luego un montón de gente más, desde falangistas decepcionados a liberales, a socialistas en Múnich en el 62, pero se hizo un esfuerzo titánico de reconciliación nacional, con unos desgarros y unas crisis políticas y personales tremendas, porque no nos habíamos estado matando en vano. O sea, es decir, esto no fue una operación de marketing, ¿no? Que tuvo su culmen o su clímax con la transición política y luego con la Constitución del 78 y los siguientes 40 años de sistema democrático. Entonces, también es una llamada a decir, o sea, en el fondo, la prosperidad española ha estado basada en que alguna vez, en un momento dado, se alcanza esa reconciliación nacional, ese consenso, y no es algo que puedas tirar frívolamente por la borda, ¿no? Entonces, y luego las diferencias entre españoles no son tan exacerbadas y tan incompatibles como a veces hacen creer. O sea, es decir, hay muchísimos países, México en concreto, donde las diferencias entre un chiapaneco y un señor de Monterrey, desde luego, son muchísimo mayores que las de un señor del barrio de Salamanca y un señor de Chamberí. O sea, ¿no? Entonces, o un sevillano y un tipo de Tarragona. Entonces, claro, estamos exagerando bobamente a cambio de nada, ¿no? Fíjate, desde fuera uno lo vería como un invitado en España, ¿no? Como un mexicano en la metrópoli, en la vieja metrópoli, como casi una puesta en escena. Porque efectivamente lo que uno ve es una gran uniformidad de gustos, de criterios, de aspiraciones, de valores esenciales, etcétera, de clase media masiva, de bienestar, y una exacerbación artificial. Eso. El problema es que puede volverse no artificial, como enseña justamente la guerra civil. Es decir, que hay un punto en que eso empieza a calar, empieza a volverse identitario y empieza a volverse irresoluble. Ahora parece como un teatro, ¿no? El Congreso, las campañas políticas.
Pero el siguiente paso es que el teatro se vuelva realidad, ¿no? Exacto. Ahora mismo es una farsa. Eso. Es una farsa que podría acabar en tragedia. Otra de las ideas del libro es que no somos excepcionales. A mí me saca un poco de quicio la idea, que es de larguísima tradición, creo que ya tiene un siglo, de la excepcionalidad de España, el problema de España, el dolor de España. No hay historias muchísimo más desgraciadas que las de la península ibérica, ¿no? Entonces, creo que hay un masoquismo en eso que no conduce a ninguna parte y que además habíamos resuelto, mal que bien, pero habíamos resuelto desde el momento en que se produce el fin de la dictadura y la transición democrática y empezamos a ser gente normal, y además se crea una sociedad, como tú dices, muy homogénea, muy helpful en general. Y muy libre. Y muy libre. Entonces, es realmente demencial el espectáculo al que estamos asistiendo, ¿no? Es una especie de una pelea de enanos subidos a hombros de gigantes, que son la clase política de la transición, y estamos viendo a esos mamarrachos jugando a la aventura, a su aventura personal de un enfrentamiento, ¿no? Ahí creo que en la novela está muy bien glosado ese punto, que en realidad es el mensaje hacia el presente, ¿no? No es una novela maniquea, no hay buenos y malos, no quieren ir de una España a la otra exclusivamente, y más bien cada persona actúa en función de sus principios y de sus valores. Por eso es posible el intercambio, por eso es posible el amor, por eso es posible la aventura compartida, ¿no? En realidad lo que te enseña es que ese muro de Madrid y esa frontera entre las dos Españas es artificial, ¿no? Hay algo ahí que me interesa mucho adicional, que es el viaje a Marruecos. ¿Por qué no nos cuentas esa historia que me parece también que es muy reveladora por contraste, ¿no? Sí. Aprovecho. Lo de Marruecos, que es el protectorado. Yo, bueno, como soy de Málaga y luego hice el servicio militar en Melilla, pues tengo cierta familiaridad con esa parte, ¿no? A mí me da, ahora ya ni se puede decir que no son árabes son marroquíes, pero hubo un tiempo en donde esos eran moros, ¿no? Entonces, ese es un personaje literario de la literatura española, el moro, pero desde el siglo XVI o antes, ¿no? O sea, es decir, que personaje que está desapareciendo de la vida española, porque ahora ya es otra cosa, son emigrantes, no son migrantes, no son. Entonces, lo de ese mundo muy poco conocido, ahí este escritor Lorenzo Silva sí lo conoce muy bien, y hay gente que sí. Y esta mujer, no me acuerdo ahora, Madariaga se llama, escrito sobre... Rosa Madariaga, que tiene varios libros sobre el Marruecos español, que son bastante interesantes. Entonces me interesaba recuperar eso, porque es un mundo mal conocido y que a mí personalmente me gusta, ¿no? O sea, simplemente por eso. Decías que querías volver... Perdona, y por dónde... Porque al fin y al cabo ahí empezó la tragedia, claro. en julio del 36, ¿no? Ahí fue el alzamiento primero, el 17 de julio, un día antes que llegaran a España, ¿no? Claro. Decías que querías volver un poco a México y el papel de España con América, que yo sé que es uno de tus corajes o reivindicaciones personales, ¿no? La forma un poco, el desdén un poco de España por lo que fueron sus viejas colonias americanas. ¿Lo sigues notando? ¿Eso ha cambiado? ¿Se ha exacerbado? ¿Cuál sería tu opinión ahí al respecto? Yo creo que hay una cosa que... Yo creo que existe cierta xenofobia por parte de los españoles hacia los latinoamericanos. Esa xenofobia disminuye en función de si el latinoamericano, cuanto más blanco es el latinoamericano, menos xenofobia hay. Tú te salvaste. Es decir, pero evidente, tienen bastante más posibilidades al margen de sus méritos un argentino blanco que un ecuatoriano oscuro, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que la sociedad española no se va a reconocer
que es xenófoba, o que no se reconoce que es racista, menos aún que es xenófoba y menos con toda la retórica de los hermanos, esos desconocidos de América Latina, ¿no? Porque toda la relación ha sido un poco aplastada por la retórica desde hace siglos. Luego yo creo que también es larguísima la tradición yo me acuerdo cuando la primera vez que me mandaron de corresponsal a México, fui a decirle al tipo del garaje donde guardaba el coche que lo dejaba, que ya no iba a pagar más la cuota mensual porque me iba a México. Y el tipo me dijo, ¡qué putada! O sea, como si le hubiera dicho, me voy a Níger o no sé, o no, me mandan a algún sitio espantoso, ¿no? Pero le salió de los tobillos al tipo. Entonces, creo que incluso esa relación que a pesar de todo el 98 y la pérdida y demás, hubo una enorme relación en los años, en las primeras décadas del siglo XX, y que incluso después con la Revolución Cubana, con la Revolución Sandinista, con el golpe de Chile, la gente joven española podía estar más conectada o más atenta a lo que pasaba en América Latina, ¿no? El extraordinario diapasón de la Revolución Cubana o de la tragedia del golpe de Chile y tal. Y yo creo que en los últimos, porque claro, estos ya han pasado, en los últimos 50 años o 40 años, yo creo que se va ampliando la brecha. Y además es un diálogo un poco de sordos, porque un mexicano culto, un boliviano culto, un ecuatoriano culto, ecuatoriano, sabe perfectamente la cultura española y la conoce en sus códigos básicos, al menos, ¿no? Principales autores, corrientes, y a la inversa nunca sucede, ¿no? Exacto. Y eso sí produce una cierta frustración. Pero volvamos a la novela. ¿Cuándo, digamos, tu formación es de filólogo? Sí. Pero nunca habías escrito ficción, ¿no? No. ¿Cuándo ves que lo que tienes no da para un estudio, sino para una novela? ¿Cuál es la chispa creativa que te iba a decir, yo tengo aquí algo que jamás pensé hacer y que tengo muchas ganas? ¿Cómo fue ese proceso? La chispa es un poco, son los demás. Las chispas son, aquí están algunos de los que me impulsaron a atreverme. Porque a mí se me ocurrió la idea y yo la imaginaba y más o menos tenía como el quien dice las primeras páginas, pero fue a partir de comentarlo que los amigos y la familia me dijeron, oye, ponte a escribir, a ver, pero ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo escribes? Y un día me arranqué como el que se arranca a cantar. Y de pronto me encontré que tenía 5.000 palabras. No, te encontraste que tenías buena voz y que eras afinado, ¿no? Que yo creo entonces, que es parte ya una vez que como yo no sé, tengo aquí un par de compañeros, 4 compañeros periodistas, pero a veces cuando escribes tienes una buena historia y tal, para mí el momento más difícil siempre de un artículo era el arranque. ¿No? La famosa y aquí lo tuviste entradilla, como de chorro, digamos. Y aquí salió exacto. Claro. Salió, iba muy deprisa, con lo cual a medida que iba deprisa me iba dando a mí más confianza. Claro. Un aspecto que me gusta mucho de la novela es simular hechos históricos que pudieron haber pasado de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Machado no es en la frontera, en Portbou, en el 39, sino ya en esta España dividida y con muchos conflictos detrás, ¿no? Y así está lleno de decorado histórico posible, con un contrafactual histórico que lo vuelve extraordinariamente atractivo por lo que va revelando, ¿no? O la visita de Lázaro Cárdenas. Yo me quedé mucho más con las imágenes de la República por sentimentalidad personal, ¿no? Pero me parece que es muy potente eso, ¿no? ¿Cómo fuiste dictaminando qué tenías que poner por lecturas, por gustos personales? Por eso es lo que estás diciendo, por lecturas. Por lecturas hay un libro que fue importantísimo, yo creo que para la literatura española, fue el libro de Andrés Trapiello, de Las armas y las letras, ¿no? Entonces, por recuerdos, por gustos y también por conveniencia narrativa del desarrollo, ¿no? Machado era parte fue como una especie de propulsor de la novela, pero luego me resultaba muy
muy interesante la visita de Picasso, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco quería abrumar al pobre lector con ponerme pedante ni hablar Sí, de un montón de escritores y tal, pero es algo que permite que fluya la historia. pero de eso sí se- que la gente imaginase, oye, esto fíjate qué diferente hubiera sido, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me sorprende, así como lector apasionado de la guerra civil, tanto en novela Mm, como en historia, es que lograste una aportación original en un tema que tiene bibliotecas enteras, sí, que se publican cientos de títulos todos los años mm, y en el que han trabajado desde Malroy, Hemingway hasta Bernardos o quien tú sí, quieras y mandes, ¿no? Es decir, que sobre ese universo de pronto tú encontraste una mm, idea original y creo que esa es una de las cosas que hay que mm, destacar de esa novela, porque además te permite pensar en la guerra y pensar en la España actual, ¿no? mm. No sé. No, esa, la idea era, o sea, cuando se te ocurre la idea, es decir, ya te digo, como hay dos bases objetivas de por qué se te ocurre la idea. Se te ocurre la idea porque, por un lado, están de moda las distopías. Ujú. Por otro lado, porque está siendo sepultado diariamente por la polarización política, ¿no? Y entonces dices, luego hay alguna idea, Distopía histórica, que eso es sí, una una ucronía, cosa, una digamos, ¿no? ucronía muy... Luego también esa idea de qué hubiera pasado si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Mi padre hizo el servicio militar el año 40 o 41 Y le hubiera y tocado. se hablaba en casa, le hubiera tocado y claro, decir, oye, tampoco, por un lado sí, ojalá hubiéramos entrado Ujú. como una cosa que hubiera precipitado el fin de Franco, pero por otro lado a lo mejor no estaría aquí, Claro. ¿no? Hubiera quedado en ruinas. Entonces, Más, yo creo ¿no? que eso ha asistido muchas familias españolas, es decir, que hubiera pasado si esto se hubiera prolongado. Pero a lo que iba es a esa cosa de la polarización y de la ucronía. Entonces, hacer un juego hablando del presente, quitándole capas y capas de romanticismo, buenismo, dos Españas súper enfrentadas. Hay una parte en el libro cuando traigo a Américo Castro Ujú. que visita las dos zonas, Así es. que es una cosa, reproduzco ahí un párrafo de una conferencia que él dio, no me acuerdo ahora bien si el año 61 o el año 65. Y es una demolición de la idea de las dos Españas como excusa para seguir haciendo el burro. O sea, como coartada intelectual, ¿no? Entonces, o sea, hay una especie de fatum, que hay dos Españas, la roja y la negra, y entonces estamos condenados A enfrentarnos, ¿no? a enfrentarnos y a vivir con esta losa. Y entonces, decir lo que ahora mismo no me acuerdo, pero lo que dice Américo Castro, decir, no, o sea, cuando empiecen a pensar, cuando empiecen a aceptar su historia y empiecen a aceptar que tienen que vivir con gente diferente, se descubrirán que lo de las dos Españas, no porque no haya sido realidad, no es operativo. Él que era ¿No? exiliado, Él él que había estudiado claro. los múltiples Y exilios. lo dice el año ¿no? 61, Claro. ¿no? Entonces, es decir, lo que también quería decir, la victoria de la democracia española, al margen de lo que pueda decir Paul Preston, la transición democrática y estos años de democracia española es la victoria de la tercera España. Claro. Es el fin de las dos Españas. ¿Cuál sería lecturas que te marcaron claves para entender la Guerra Civil Española? Tus libros de cabecera, que sirvan también a los lectores que nos acompañan, que por supuesto ya compraron El Muro de Madrid y lo están leyendo, y entonces pueden dar el lujo de lecturas complementarias, ¿no? Pues mira, yo creo que hay un libro que tiene poco tiempo y todavía anda por ahí, que es Celia y la Revolución, Ujú, de Elena Fortún. Los campos de Massaub. ujú. eh, Que él también tiene unas memorias sí, buenísimas. buenísimas. Málaga en llamas, no me acuerdo de su nombre, es la mujer de Gerald Brennan. Ujú. ¿Qué más te diría? Me pillas así un poco
La caída de Málaga fue brutal, ¿no? Brutal. La cuenta Koestler, que fue Sí. prisionero, ¿no? Kessler, exacto. Sus memorias, la autobiografía de Kessler. Ajá. Y muchas más, pero ahora mismo me pillas un poco. No, pero bueno, ya falta, nos da un es las que escenario. tengo más recientes, ¿no? Claro. Pues yo lo que haría para terminar es una realmente muy cálida invitación a acercarse a esta novela, porque van a aprender mucho, se van a divertir. Mm. Es muy ágil porque intencionalmente está construida de esa manera, y van a ver en un espejo de esta ucronía histórica algo que le sirve al español hoy para reconciliarse con su democracia y con sus libertades. Eso, Muchas gracias, Luis, por gracias y a muchas vosotros. gracias a ti. a la librería. Gracias. Muchas gracias. Luis y Ricardo. Muchas gracias, Lola. O sea que hay que leer El Muro de Madrid de Luis Prado de la Escosura en la editorial Turner, en la prestigiosa editorial Turner. Muchas gracias a todos los que habéis participado de esta interesante conversación y hasta pronto, hasta la próxima, que será bien pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lola. Gracias.